juntó como 15 personas delante de la iglesia. Me han tirado en la cabeza hacha, cuchillo acá en mi cuello. Han quedado atrapados por los senderistas, han sido masacrados en este mismo lugar. No ha habido, digamos, disparos porque ellos siempre decían, nosotros no podemos malgastar nuestras balas en campesinos miserables. Sobre uno estaban todos los cadáveres, algo de 18 cadáveres. Niños, señoras gestantes, a nadie no va a tener esa compasión, esos malditos. El 3 de abril de 1983, 80 senderistas incursionaron en la comunidad de Lucanamarca, en el departamento de Ayacucho. Fue uno de los más atroces episodios que registra nuestra historia. Los subversivos asesinaron ese día a 69 personas. El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación recogió información que establece que el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, fue el autor de al menos 216 masacres durante los 20 años de guerra interna. Pero, ¿qué era o es Sendero Luminoso? Fue principalmente quien inició el conflicto armado interno más violento de nuestra historia republicana. Bueno, fue el principal responsable del conflicto armado interno. No solamente era un partido comunista del Perú, marxista, leninista, maoísta, sino también una organización terrorista, también una organización con una ideología fundamentalista que los hace a ellos creer que son superiores a todos nosotros, porque nosotros vemos la realidad como aparenta ser. En cambio, ellos ven la realidad como verdaderamente es. Han matado a mi esposo en el puente, le han desarmado, como acá tengo una foto que todito, como un perro que lo hubieran degollado ahí. Le han sacado la cabeza, le han puesto en el puente y yo encontré toda la sangre chorreada para abajo. El informe final de la CBR señala que el grupo subversivo cometió gravísimos crímenes de lesa humanidad, desconociendo normas mínimas del derecho internacional humanitario. Sendero Luminoso es responsable del 54% del total de víctimas fatales, de acuerdo a los testimonios brindados ante la Comisión de la Verdad. Entre sus blancos estuvieron autoridades, sin importar que fueran tradicionales o electas. Nosotros somos 6 hermanos, le decíamos, papá, retírate, porque están hablando que van a matar a las autoridades. Lo amarraron a mi papá quería golpearlos, yo le dije, déjalos papá, vamos a ir a donde ellos van. Nos llevaron al parque, inclusive mi mamá también nos llevaba. Entonces yo vi que uno le dije, ¿cómo quiere que le vamos a aniquilar? ¿Con arma de fuego o con el arma blanca? Y en eso yo vi que una chica tenía un cuchillo bien grande. Entonces yo gritaba, me desesperaba en ese rato. Entonces ahí fui y le digo, mamá, lo van a matar. Y yo ya no podía más. El informe de la Comisión de la Verdad concluye que para Sendero Luminoso la sociedad era inexistente. Solo el partido tenía importancia. Más allá partidaria, para ellos no existía nada, salvo enemigos. Su lema más significativo fue salvo el poder, todo es ilusión. Y Abimael Guzmán llevó a extremos delirantes el culto a la personalidad, a su propia personalidad, con un discurso cuasi religioso y una militancia que lo seguía cual si fuera una deidad. Esto se evidenciaba incluso en el acatamiento de ideas de Guzmán Reynoso, expresadas en máximas como hay que llevar la vida en la yema de los dedos, hay que estar dispuestos permanentemente a la cuota de sangre. El proyecto de guerra popular del campo a la ciudad y el intento de crear un nuevo Estado llevó el desprecio por la vida a dimensiones insospechables. Además, dentro de sus métodos de lucha, él dice, mi patrocinado, que no figura el terrorismo, sino 4 formas de lucha solamente: agitación y propaganda, combate guerrillero, sabotaje y aniquilamiento selectivo.
las formas de lucha que practicó Sendero fueron acciones guerrilleras, aniquilamientos selectivos, sabotajes y atentados terroristas. Entre sus primeras acciones en los años 80 estuvieron el aniquilamiento selectivo y el sabotaje. Sus víctimas recurrentes en esa primera fase fueron policías a quienes senderistas asesinaban para robarles sus armas. Al momento de estar retrocediendo al depósito, veo que me queda un petardo de dinamita en la pierna izquierda, lo cual me hace volar. Al momento de darme cuenta, estaba sin ropa, había perdido la parte de la pierna izquierda y parte del pie derecho. Así herido como estaba, comienzo a revisar a mis compañeros. Aparte de lo que habían muerto, como se llama, los habían asegurado. Les habían metido su balazo en la cabeza y le habían cortado parte del cuello. En esa vorágine de violencia, comunidades en la Sierra Central y sobre todo en Ayacucho, bajo amenazas o la muerte misma, reemplazaron a las autoridades locales para constituir sus autodenominados comités populares, donde su organización totalitaria gobernaba con el recurso del terror. Y cuando fueron desalojados, emprendieron violentas campañas para volver a imponer su dominio. A los niños que lloraban cuando estaban en persecución por las fuerzas del orden, le decían a las madres, apriétalo en tu pecho para que no llore. Pero la madre sabía de que si lo apretaba mucho se iban a ahogar. Decía, sí, o lo ahogas tú, o yo lo volteo y lo abro de piernas así. Entonces, ese régimen era un régimen, pues, fanático, de terror, parecido a un campo de concentración. Y muchos de los subversivos han matado a los asiáticos, más que nada a los niños. Y lo metieron en los costales a los niños y lo botaron al río. Y mi esposo se arrodilló y le apretaron la soga y le hicieron agachar la cabeza y le metieron una puñalada. Él no gritaba ahí, hacía así. Y él seguían apuñalándolo y yo gritaba desesperadamente y él me llamaba, me decía, negrita, bebita, ¿estás ahí? Sí, le decía yo, estoy aquí, no te voy a dejar. Y de repente me sueltan y me llevan ante mi esposo. Mi esposo sangraba, pero no caía, se paraba, lo hacían arrodillar, hacía apuñalado, se paraba, lo hacían arrodillar. Me llevan, me ponen ahí, me desatan la mano. Y el que le había apuñalado, el de apelativo Bagua, era el mando militar, estaba ahí. Y de repente me dice, pícale, me hace agarrar el puñal. Pícale, me dice. Yo no quería picarle. ¿Cómo le iba a picar si era el hombre que yo amaba, mi esposo, el padre de mis hijos? Como ejemplo del accionar del Partido Comunista del Perú, basta citar Uchurajay. Todos recuerdan a los 8 periodistas terriblemente asesinados en esa comunidad, pero la CBR ha documentado que meses después de la masacre de los periodistas, Sendero Luminoso incursionó en este pueblo hasta en 3 oportunidades y mató a 135 comuneros de los 470 que registró el censo poblacional de 1981. O sea, la tercera parte de la población de Uchurajay fue exterminada por Sendero. Otro de sus blancos fueron cualquier tipo de organización social o empresarial que conformaran algunas comunidades campesinas, la destrucción de infraestructura productiva.